En el programa anterior, José Trinidad Reyes Sevilla es para todos los hondureños un pilar de la educación y de hecho exportó a nivel regional sus conocimientos. Vamos a ver poco a poco cómo fue la trayectoria educativa del mismo y encontramos entonces que él es un formador no solo para la sociedad hondureña, sino que a nivel regional centroamericano pues tuvo un mérito, ¿verdad? Hemos titulado el día de hoy esta presentación como José Trinidad Reyes, pilar de la educación en Honduras. Sabemos y debemos rescatar. Hola amigos, amigas, aquí estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguirnos pues de cada miércoles, cada domingo, tocando el tema de la historia, una historia nueva, una forma de reescribir la historia en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y por eso siempre tenemos invitados especiales, personas que escriben, colegas historiadores, docentes de nuestra Universidad Nacional que nos aportan en la construcción de esta historia. Y por eso en esta oportunidad pues traemos a una amiga, una colega que nos está acompañando y ha aceptado esta invitación. En esta oportunidad me refiero a mi amiga y colega, a Erika. Erika es una docente universitaria, pues ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al igual tiene una maestría en investigación científica que la obtuvo también en nuestra Universidad Nacional y pues es una persona que está constantemente investigando acerca de esa historia, esa construcción de historia. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien, Arnulfo. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí acompañándolos, ¿verdad? Y hablando un poco sobre temas de la historia. Así es, y bien como lo dice mi amiga, pues es un tema interesante el que vamos a tocar el día de hoy. El tema es bandolerismo en Honduras, por la maestra Erika Canales, historiadora, bandolerismo en Honduras. Qué interesante, ¿no? Son temas en la historia que nos dice mucho y que todo lo que el ser humano hace es parte de la historia. Y este tema es un tema que la maestra Erika ha estado investigando y de hecho ha publicado algunos artículos en relación al mismo. Y vamos a hablar o iniciar acerca de bandolerismo. Maestra Erika, ¿qué es bandolerismo? Muy bien, el bandolerismo tiene una definición. El bandolerismo es personas que están fuera de la ley. En eso ¿cómo es que se llama? En eso se concluye, ¿verdad? El bandolerismo son las personas que se encuentran fuera de la ley. Son forajidos, son personas que se han dedicado a andar asaltando en algunos caminos, o son personas, ¿verdad?, que, como lo dice ahí, son salteadores, personas perversas. O sea, el concepto, el término de bandolerismo, uno lo puede tomar de una manera muy amplia. Y en Honduras nosotros no encontramos realmente un concepto que nos diga quiénes eran o una definición exacta en las leyes de lo que era el bandolerismo. Hay cualquier cantidad de denominaciones, en el caso específico de Honduras, para poder hablar sobre los bandoleros. Claro, y uno pues siempre asocia este término de bandolerismo a la palabra bandido, que es la palabra que más se utiliza, ¿no? El término de bandido, que viene siendo lo mismo, ¿no? El bandido generalmente sí. El bandolerismo y el bandido tienen dos connotaciones un tanto diferentes, ¿verdad? Así como nosotros vemos, la RAE lo define como una persona, en el caso del bandido, que roba en los despoblados. En cambio, el bandolero es una persona que está declarado como un hombre fuera de la ley, ¿verdad? Nosotros diríamos de que es exactamente lo mismo y que tiene relación, pero una palabra viene del italiano, que es bandito, ¿verdad? En el caso del bandolerismo. Como le explico, en Honduras no había una definición. Nosotros en las leyes no encontramos una definición que nos diga el bandolero es esta y esta y esta persona. No tiene una característica en específico. Por ejemplo, nosotros vemos que los bandoleros, lo define Salvador Guiner, que es un sociólogo español, como rebeliones minoritarias, ¿verdad? Donde existe en sociedades tradicionales, es decir, generalmente sociedades campesinas, porque es en esas sociedades donde se ha hecho mucha investigación al respecto.
Y estas surgen precisamente por la inseguridad en las comunidades. Hay factores importantísimos que hacen de que los pequeños grupos de bandoleros surjan. La inestabilidad política es una de ellas, y la otra es cuando hay mucha miseria, cuando hay mucha pobreza dentro de la población. Estos dos, es correcto, estos dos elementos orillan a las personas a formar pequeños grupos de bandoleros, ¿verdad? Y dedicarse a asaltar. Interesante. Bueno, y en Honduras el término de bandido, ya para el siglo XIX, ¿cómo se entiende el término de bandido realmente en el caso de Honduras? En el siglo XIX, en el caso de Honduras, cualquier persona que estuviera, es bien interesante, a favor o en contra precisamente de los bandos políticos que estaban gobernando durante ese momento, sean los conservadores o los denominados liberales, ¿verdad? Cualquier persona que estuviera fuera de las connotaciones o fuera de, estuviera en contra de lo que se aplicaban, las políticas aplicadas, iba a ser considerado un bandido. Es decir, usted podía ser bandido, un ladrón, un salteador. Hay cualquier cantidad de denominaciones que ellos relacionan con la palabra bandido. De hecho, al mismo Francisco Morazán, ¿verdad? Algunos lo denominaban como el bandido Chico Morazán. Entonces, para ellos es cualquier persona que se encuentre en contra de las políticas establecidas durante un periodo en específico, y especialmente que esas políticas no estén relacionadas con los bandos que están liderando en ese momento. ¿No? Entonces podemos encontrar caudillos que son considerados bandidos, podemos encontrar sediciosos, revolucionarios, incluso facciosos, y hay un término que a mí me llamó mucho la atención en un documento que ellos llamaban bandidos y hacían una asociación con comunistas, que es un término que nosotros durante el periodo, ¿verdad?, de la reforma liberal, que es básicamente donde se hace ese estudio, no es muy común escucharlo acá. Interesante, ¿no? Y eso porque el hecho de no pertenecer al bando, por ejemplo, el que está de gobierno, ser considerado un bandido, pues, es interesante porque usualmente en la actualidad no están así, son contrarios, son adversarios políticos, pero no considerados como alguien, vamos a decirlo así, fuera de la ley. Es dentro de estas formas, usted lo comentaba muy bien, acerca de cómo sería un bandido político, ¿no? Simplemente es que esté en contra del gobierno de turno. Así es. Y de hecho, es interesante también ver, ¿verdad?, de que el término, el concepto de bandido, por ejemplo, en la actualidad nosotros lo encontramos de una manera muy picaresca, ¿verdad? Nosotros le podemos decir bandido o bandida a una persona que simplemente ande enamorando a alguien. Pero en este periodo en específico, nosotros podemos ver de que un bandido podía haber sido un liberal, podía haber sido un conservador, podía haber sido hasta un sacerdote, cachureco, un sacerdote, simplemente que estuviera fuera de los conceptos políticos de la época y que estuviera en contra de eso, podía ser considerado bandido. O sea, en las leyes de Honduras nosotros no encontramos un documento que nos diga, ¿verdad? Al menos yo no lo he logrado ver, revisé varias constituciones de la época y uno que dijera, los bandidos van a tener estas y estas características o van a tener estas y estas denominaciones, ¿verdad? Es en general, solo que esté fuera o que no comparta las políticas que se están llevando a cabo en determinado momento. Y cuando hablamos, sabemos que estos bandidos o este bandolerismo también está tipificado. Habían tipos de bandidos realmente, ¿no? Así es. Bueno, Edith Hobsbawm, que ha sido la persona que más se encargó de hacer estudios al respecto, tipificaba dos en específico, ¿verdad? Estaba el bandolerismo social o el bandido social, ¿verdad?, que era muy relacionado a Robin Hood y todas estas obras de robo al rico para dar al pobre. Y tenemos el otro tipo de bandidos, que son los bandidos normales, ¿verdad?, que es el que anda asaltando, el que anda robando, el que anda instigando en los pueblos. Entonces tenemos esos dos tipos de características. Aquí Robin Hood, repito, es uno de los bandoleros clásicos, de que roba al rico y da al pobre, ¿verdad? Es como el bandolero romántico. Y luego el simple bandolero,
Tenemos el caso de Billy the Kid, ¿verdad? Que es el bandolero, uno de los bandoleros más importantes de finales del siglo XIX, inicios del XX en Estados Unidos, que representa al simple bandolerismo, la persona que anda robando, que anda asaltando, con el objetivo de encontrar beneficios a su favor. Interesante. Mira, incluso como cambian, depende de la época, depende del momento, estos conceptos van cambiando. Y, por ejemplo, en la actualidad, estos tipos de bandoleros como que se han triplificado, ¿no? Es diferente, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, es que aplicar un concepto que está ya determinado para un periodo en específico, a veces es un poco difícil, ¿no? Porque sale del contexto. Así es. Por ejemplo, teníamos el caso no muy lejano, hace unos años atrás, de los hermanos de la familia Espinosa, aquí en Comayagua, en el departamento de Comayagua, que algunos lo consideraban como una especie de bandoleros. Sin embargo, habrá que ver cómo ellos realmente encajan dentro de ese concepto, porque la forma en la que ellos actúan, la forma en la que ellos están representando las armas que utilizan, ¿verdad? Y los objetivos y los propósitos que siguen, entonces de repente los hacen que se alejen un poco del concepto que nos brinda los diferentes autores, ¿verdad? Generalmente los bandoleros se estudian mucho durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando nosotros a nivel mundial estamos pasando por una serie de transformaciones, especialmente cuando se está entrando a las revoluciones industriales, ¿verdad? La industrialización y todo ese tema de la adaptación que están sufriendo algunas poblaciones en determinados periodos históricos. Interesante, ¿eh? Cómo va evolucionando y cómo se van adaptando, según lo dice la maestra Erika. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ustedes nos cambian, y también recuerda que pues, estamos tocando el tema del bandolerismo en Honduras, y pues escríbanos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, y también pues búscanos en nuestras redes sociales como STV Telebásica. Ya regresamos, no nos cambien. En los caminos o en las calles reales, como nosotros le conocemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en este programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de bandolerismo en Honduras con la invitada Erika. Erika es una docente universitaria que ha investigado sobre este tema y que pues, nos está aportando una parte de esta investigación y dándonos a conocer cómo estos bandoleros también influyen en la actividad política en Honduras. Una de las cosas que siempre, pues, como historiadores nos explicamos el porqué de los hechos históricos, las causas, las consecuencias. Maestra Erika, ¿cuáles serían las causas del bandolerismo, sobre todo en la época que usted estudió? Muy bien, como ya lo había mencionado, una de las causas, bueno, son dos causas en específico que se pueden detectar. Una de ellas es la inestabilidad política. Sabemos que Honduras, una vez que se llega a todo este proceso de la independencia, ¿verdad? Hay mucha inestabilidad política. Entonces, es interesante porque las personas que forman parte de estas gavillas, así les llamaban también, gavillas de bandidos, en algún momento pertenecieron a las fuerzas regulares del Estado y ya cuando dejaron de ser útiles, ¿verdad? Simplemente fueron desplazadas, llegando a estar en esas crisis económicas que los orilla a ellos involucrarse dentro de toda esta actividad. Como nosotros podemos ver, yo coloqué ahí la imagen tenemos a dos personajes importantísimos de la historia mexicana. Uno de ellos es Emiliano Zapata y tenemos al famoso Pancho Villa, ¿verdad? A Pancho Villa. Los coloqué ahí porque de alguna manera la relación que existe entre estas actividades, como le dije, le expliqué antes, podía ser considerado bandido cualquier persona que estuviera en contra de las políticas establecidas durante un periodo determinado. Entonces, por lo tanto,
Uno de ellos, que es el caso de Pancho Villa, inicia al verse que no tenía oportunidades de empleo y que era muy maltratado, entonces inicia en su vida como formando pequeñas gavillas de bandido, ¿verdad? Pero después él se involucra muy lleno en toda esta actividad política y ya sabemos que luego logra ser uno de los personajes más importantes en México. Entonces, y lo otro es la crisis económica. Yo durante el periodo que estudié me encontré cualquier cantidad de cartas en las que los ex soldados, por decirlo de alguna manera, no soldados como nosotros lo conocemos hoy en día, sino aplicado para la época, ellos se quejaban y hacían enviar cartas al gobierno de turno para que les ayudara económicamente y se hacían explicaciones de que en algunos casos ellos habían servido a las fuerzas regulares del Estado y que se vieron, por ejemplo, heridos, perdieron alguna parte de su cuerpo o quedaron deshabilitados y el Estado no volvió a reportarse con ellos y la necesidad es grande, más cuando se tiene hijos. Incluso hay cartas, documentos en las que ellos explican eso. Soy padre de familia, tengo tantos hijos y ellos tienen que alimentarse. Entonces me veo en la obligación, ya que el gobierno, que en alguna vez serví, me ha dejado de la mano y me veo en la obligación de dedicarme a cometer actos delictivos, ¿verdad? Como andar asaltando, por ejemplo. Claro. Hay una de las cosas que incluso hemos aprendido, en el caso de este contexto histórico que usted nos está contando, también hay un contexto geográfico. Es decir, que depende de la zona, si se van formando este tipo de cuadrillas o este tipo de gavillas, como usted lo mencionaba, ¿influye mucho el entorno geográfico en la formación de estas cuadrillas? Claro, por supuesto. Es interesante porque ellos, los bandidos, conocen perfectamente los lugares en los que ellos se desarrollan. Lo conocen a la perfección. Generalmente estas cuadrillas de bandidos, así como lo estamos viendo en la imagen, se dan en lugares apartados, lugares montañosos, lugares boscosos, ¿verdad? Donde les permite a ellos poder esconderse, encontrar sitios para poder esconderse y hacer los asaltos, ¿verdad? Levantar emboscadas, como nosotros lo conocemos. Entonces sí existe y tiene mucha relación los lugares, especialmente los espacios donde hay dificultad para que se pueda ver un traslado inmediato de las fuerzas del Estado para poder reprimir a estas pandillas o cuadrillas de bandidos. Ellos, vuelvo y repito, conocen perfectamente su región geográfica, la conocen a la perfección. De hecho, es como nosotros, ¿verdad? Nos movemos muy bien dentro de la universidad, pero cuando llega una persona que es fuera de la universidad y usted lo quiere ubicar en un espacio, para ellos a veces es un poco complicado poder dar con el sitio. Entonces, en el caso de los bandidos sucede exactamente igual. Ellos conocen su territorio, pueden incluso ocupar cuevas para esconderse. Era muy común que ellos ocuparan las cuevas para lograr esconderse y se escondían también en los poblados, porque de alguna manera algunos de ellos, en el caso de los bandoleros sociales, así muy al estilo Robin Hood, encontraban apoyo dentro de las comunidades y habían otros que simplemente eran rechazados. Entonces, al encontrar apoyo dentro de las comunidades, tenían también lugares que les ayudaba a ellos a refugiarse. Y ahí surge la pregunta, ¿por quiénes estaban formadas estas cuadrillas de bandidos? Bueno, las cuadrillas de bandidos estaban formadas por cualquier cantidad de personas. En Europa se utiliza mucho el término de campesinos. En el caso nuestro, aplicar este concepto todavía no es como muy prudente para la época, porque el concepto de campesino conlleva a un montón de elementos característicos, ¿verdad? Pero sí se deja el campesino como parte de ese entorno. ¿Quiénes conformaban las cuadrillas de bandidos? Bueno, las podían conformar los campesinos, los exsoldados, que era el caso que yo le mencionaba, ¿verdad? Cuando ellos ya no eran necesitados por el Estado, simplemente los dejaban de la mano y ellos en asociación decidían incorporarse. Podían ser personas que simplemente tuvieran la curiosidad de unirse a una de estas cuadrillas, porque hay quienes tienen ese espíritu aventurero y ellos, ¿verdad?, quieren conocer cómo se vive en este mundo. Entonces, podía estar conformado por
cualquier cantidad de personas, no había un grupo en específico. Podían haber sido delincuentes, podían haber sido violadores, como podían haber sido exsoldados, cualquiera de ellos aportaba un poco de conocimiento una vez que ya formaban estas pandillas o gavillas de bandidos. ¿Y qué les impulsaba, maestra, a formar parte de estas cuadrillas de bandidos? Como le explico, en algunos casos la miseria, la crisis económica en la que ellos pasaban. El simple hecho de tener una familia que mantener los orillaba a ellos a tener que atracar o asaltar en los caminos o en las calles reales, como nosotros le conocemos, ¿verdad? Y otros simplemente porque tenían deudas a veces con el mismo gobierno y se veían en la obligación de andar escapando, y una forma de sobrevivir era precisamente dedicarse a robar o a asaltar en los caminos. Hay cualquier cantidad. Y como le expliqué anteriormente, también la simple curiosidad de saber qué se sentía estar dentro de una de estas cuadrillas. Me llama la atención también porque usted menciona de las personas que integraban este grupo de bandidos, porque incluso pues, se han hecho también estudios acerca de la famosa piratería, que dentro de esto ya son bandidos, como dicen, en alta mar, ¿no? Ajá, así es. Que vamos a tocar más adelante en otro programa acerca de esto, pero sí, dentro de estos piratas también iban personas, los académicos, iban hasta personas que habían pertenecido a la Marina de Inglaterra. O sea que sí hay estos motivos que los impulsan a ellos al caso de pagar deudas, porque o las pagan o van presos, ¿no? Claro, y es que los seres humanos somos tan interesantes, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, se registra en el caso de uno de los bandidos más famosos, que yo creo que lo vamos a ver más adelante, el denominado Calixto Vázquez, el indio cortacabezas. Él tenía una persona dentro de su cuadrilla que sabía leer y que sabía escribir. Así es. Por lo tanto, era la persona que le leía a él las cartas que le hacía llegar a veces José María Medina y que le daba las instrucciones, ¿verdad?, de quemarlas o destruirlas. Pero sí, por supuesto, habían personas que tenían conocimiento de las letras. Sí, entonces, este impulso, como usted mismo lo decía, ¿verdad?, a ser parte de estas cuadrillas, era en principio pues cubrir o pagar sus deudas y tener un nivel de vida más o menos apropiado, ¿no? que ese entonces lo buscaban. ¿La organización de estas cuadrillas realmente respondía a algo o simplemente era que surgía, se unía un grupito y a buscarlo? Ajá, muy bien. En algunos casos las cuadrillas ya estaban formadas. Me imagino yo de que es bien simple, ¿verdad? Si andamos todos cometiendo actos ilícitos, entonces nos unimos y entre más fuerza, más cantidad de personas haya, más fuerza tendremos. Entonces, algunas de ellas ya estaban formadas, otras se iban formando, porque en el caso de los bandidos que tienen algún tipo de desaveniencia, por ejemplo, en el tema político, ellos iban conformándose y se iban adhiriendo a las gavillas que ya estaban formadas. Más bien, aquí la pregunta sería quiénes eran las personas que lograban establecerse como cabecillas de estos grupos. ¿Quiénes eran los líderes? Generalmente tenía que ser una persona más astuta, una persona que tuviera más fuerza, tuviera mayor conocimiento incluso de las armas, porque si no tenemos conocimiento de las armas, ¿verdad?, y de las estrategias de emboscada, entonces definitivamente no podemos ser candidatos para liderar una pandilla o una gavilla de bandidos. Así es. Bien, realmente son diferentes motivos que los impulsan y cómo se van gestando y se van formando. Bueno, y no solo en Honduras, sino que en todo Centroamérica, y bien lo comentaba la maestra Erika, en diferentes partes de los continentes. Incluso hay historias interesantes, tanto en Europa, en España, en Honduras, sobre estos personajes que robaban a los ricos para dar a los pobres, pero también se quedaban con una parte. Viendo estas imágenes, maestras, de estos personajes. Sí, muy bien. Inicialmente habíamos visto a uno de los bandidos más famosos, ¿verdad?, en Estados Unidos, que era Billy the Kid. Estas imágenes que nosotros estamos viendo es del famoso bandido Jesse James, que es la que tenemos a la derecha, y luego, perdón, a la izquierda, y luego a la derecha, la que está así como un color sepia,
es Robert Ford, que es el asesino de Jesse James. Había pertenecido a la banda que había formado Jesse James, él y algunos familiares habían formado una banda de bandidos y claro, como era lógico, ¿verdad? Ellos se dedicaban a andar asaltando. De hecho, este grupo en específico se dedica a asaltar los trenes. A asaltar trenes. En Estados Unidos, en México, en Sudamérica, nosotros encontramos cualquier cantidad de estos personajes que se unen, ¿verdad? Entonces, en el caso de Jesse James fue uno de los bandidos más icónicos, diría yo, de la tradición norteamericana en cuanto a este tema. Robert Ford era un muchacho bastante joven, cuando se estaba ofreciendo una cantidad de dinero en específico y él traiciona a su líder en ese momento, que era Jesse James. Y que los diferentes rótulos que perseguían. Sí, así es. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se está ofreciendo, ¿verdad? Imagínense la cantidad de dinero que se está ofreciendo por la cabeza, ya sea vivo o muerto, de Jesse James. Y la otra imagen que nosotros vemos, a blanco y negro, es una representación de cómo el Robert Ford, ¿verdad? El joven, el niño Robert Ford, le da muerte a Jesse James. De hecho, hay una película que es interpretada por Brad Pitt sobre la vida de Jesse James. Él interpreta a Jesse James y nosotros podemos ver cómo es la forma incluso en la que, a manera de traición, ¿verdad? Aprovechando un descuido del bandido Jesse James, Robert Ford va y le dispara a traición. Así es, bueno, son, como decimos, historias que no solo pasan en Honduras, también pasan en el resto del mundo y muy cercanas a nosotros en Estados Unidos, México. Por eso, en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de algunos personajes que tienen que ver con la historia de Honduras, la historia de los bandoleros en Honduras, que es un tema que ha estudiado la maestra Erika Canales. Usted no los cambien, ya regresamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Algunos miembros que se capturan con él es que él tenía dos tipos de estrategia. Bandolerismo en Honduras, un tema que estamos tratando hoy día con la historiadora Erika Canales, docente universitaria y que pues ha investigado sobre este tema. Y una de las cosas que nos preguntamos, maestra Erika, es en base a su investigación, en base a todos esos datos históricos que nos da las fuentes históricas, usualmente ¿con cuántas personas estaban integradas en este grupo de bandoleros? Muy bien, la cantidad de personas podía variar. Algunas veces podían ser 10, algunas veces podían ser 6 personas y otras veces, como se registra, podían llegar a ser entre 70 a 1000 personas. 1000 personas yo lo veo, ¿verdad? Un dato bastante grande para poder mover 1000 personas y de un lugar a otro, porque ellos no estaban establecidos en un sitio específico, ellos prácticamente eran migrantes dentro de un territorio, ya que los andaba buscando la justicia, ¿verdad? Entonces, pero sí se registra de que los números generalmente no sobrepasaban a las 70 personas. Ya hay otros datos, ¿verdad?, de que podían llegar a ser un poco más grandes. No obstante, es un dato bien que hay que analizarlo mucho, porque como le explico, poder mover a una cantidad de personas de un lugar a otro ya es difícil. Por lo tanto, los números son pocos, ¿verdad? Podía variar. Y aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Existió bandolerismo en Honduras? Por supuesto que de alguna manera existió el bandolerismo. Es que nosotros vemos que en las sociedades tradicionales va a ser un factor importante. Que sea catalogado, como lo dije, dentro de las leyes como un bandolerismo como tal en la época, es diferente. Pero tiene las características, se cumplen las características del bandolerismo en la región, especialmente en Honduras, como lo podemos ver en otros lugares de nuestro continente, ¿verdad? Usted hablaba, por ejemplo, estoy aprovechando, para que en la tradición mexicana nosotros vemos, hay una película bien interesante sobre 7 machos,
interpretada por Mario Moreno Cantinflas, donde él, ¿verdad?, es el hermano gemelo de 7 machos, de uno de los bandoleros más importantes en esa película, ¿verdad? Y en Honduras, por supuesto que hubo bandolerismo. Nosotros tenemos a un personaje en específico que ha resaltado como un poco más dentro de esta tradición, y era el indio Calixto Vázquez, conocido como el Cortacabezas, quien era originario del departamento de La Paz y que fue capturado, ¿verdad? Y asociado especialmente con el expresidente José María Medina. Como nosotros sabemos, María Medina había estado durante un largo tiempo en la presidencia de Honduras y bajo una estrategia que realiza ahí Marco Aurelio Soto con el presidente guatemalteco, ¿verdad? Barrios, con Justo Rufino Barrios, logran deponer del poder a José María Medina, y él encuentra en el indio Cortacabezas, en Calixto Vázquez, un aliado en específico. De hecho, suena un poco despectivo, ¿verdad?, el tema del indio Cortacabezas, pero estamos hablando en una época donde hay una reestructuración del Estado y donde se está tratando como parte de las políticas eliminar a toda esta, al menos eliminar de la parte de las leyes a toda esta población que se había caracterizado como indígena. Se trataba de desaparecer, y encontramos nosotros que hay otras variantes que van entrando, ¿verdad? Calixto Vázquez, vale la pena resaltar, denominado como Cortacabezas, en la investigación, por lo menos en los documentos que yo he visto, no hay registro de que él haya cortado la cabeza de nadie. Simplemente el secretario de Estado en ese momento, que era Ramón Rosa, decide darle el nombre de Cortacabezas porque lo asocia a él con los soldados de Francisco Morazán, que también tenían el denominado nombre de los Cortacabezas, ¿verdad? Y entonces, por su origen indígena, Ramón Rosa decide denominarlo de esa forma, ¿verdad?, como el indio Cortacabezas. Su aclaración es muy importante. Profesor, usted tiene acá algunos delitos que se le imputan al indio Vázquez. Sí, como le repito, no hay todavía, o al menos yo no he encontrado, porque sí es una investigación que vale la pena seguirle dando continuidad. Incluso yo tuve en mis manos copia de lo que fue, ¿cómo es que se llama? La declaración que él hace ante las leyes, todo el juicio, ¿verdad?, del indio Vázquez, y ahí no hay ningún elemento que le impute de haber cortado cabezas. Sin embargo, parece que al hombre le gustaba mucho prenderle fuego a las personas, a los cadáveres y a las personas vivas, ¿verdad? Como nosotros podemos ver, se le imputan cualquier cantidad de delitos, asesinato, incluso de pedir. En algunos lugares él entró a las poblaciones, saqueó las zonas y les decía a las personas que lo seguían, ¿verdad?, de que lo hacía con el objetivo de que ellos tuvieran algo, un dinerito o algo que comer. Entonces ahí tenemos delitos como el de invadir el municipio de Marcala, donde se hace, ¿verdad?, heridas graves a personajes de la zona. Incluso se asesina a uno de los vecinos más importantes, de apellido Bonilla, de ahí de Marcala. Era un joven. Parece que el indio Calixto Vázquez interrumpió de manera violenta en la casa. Estaba él acompañando a su mamá, Irene Bonilla, no recuerdo bien cuál es el nombre. Estaba él acompañando a su mamá, la estaba cuidando porque estaba enferma, y resulta que el indio Vázquez entró de manera violenta queriendo sacarlo, ¿verdad? Y ahí él le dio muerte. Quemó los cadáveres de 2 personas y otro al que le prendió fuego ya estando en vida, ¿verdad? Todavía estaba vivo cuando le prendió fuego a una de estas personas ahí en el municipio de Marcala. Y entre eso se le imputa cualquier cantidad de cosas, especialmente estar asociado con el presidente José María Medina, ¿no? También se le imputan los asaltos al capitán Carrillo, que vienen en apoyo al presidente Medina desde El Salvador, y al coronel Ciudad Real, también, que es salvadoreños, y que entran
por el Departamento de La Paz tratando de buscar una forma en cómo capturar al indio Calixto Vázquez. Nosotros vamos a encontrar, bueno, de subastar bienes, por ejemplo, en el municipio de Jesús de Otoro. Él llega a la zona, saquea y luego da en subasta los bienes de un personaje que tenía un negocio dentro de esta población. Y así como asaltar el cuartel en la ciudad de La Paz el 31 de marzo de 1876. Y realmente tuvo una actividad bastante muy nutrida, ¿no? Me llama la atención un dato que nos da la maestra Erika acerca de que llegó a marcarla casi con 200 hombres, o sea que era un líder importante, ¿no? Sí, tenía una forma bien interesante él de conseguir adeptos para sus pillerías, como lo dirían algunos, o para sus actos heroicos, como lo dirían otros. Según la documentación y el registro que se hace una vez que se comienza a interrogar a algunos miembros que se capturan con él, es que él tenía dos tipos de estrategia. La primera de ellas, como ya se había mencionado, el presidente Marco Aurelio Soto y todas sus políticas comenzaban ellos a tener una serie de, valga la redundancia, políticas en torno al tema de la tierra. Entonces se les decía a los indígenas en la zona de que les iba a dar tierras y que aunque ellos tuvieran una casita en esas tierras y que se las llegara a votar el gobierno, no importaba, porque lo importante era tener tierras, y teniendo tierras entonces ellos iban a tener la posibilidad de construir. Claro, eso era algo que les parecía a los pobladores muy digno de aprovechar, ¿verdad? Sí. Muy atractivo. Entonces algunos de ellos iban de manera voluntaria a apoyar al indio Calixto Vázquez, y otros simplemente denunciaban que no les quedaba de otra porque yendo camino para la casa resulta que los encontraba un grupo de los bandidos que pertenecían a la cuadrilla de Calixto Vázquez y los obligaban. De hecho, algunos de ellos dijeron haber sido amarrados y llevados ante la fuerza frente al indio Calixto Vázquez, quien con machete en mano se los ponía en el cuello, ¿verdad? Y les decía, ustedes van a participar de mi pandilla sí o sí, no tenían otra opción. Entonces se veían en la obligación, para no perder la vida, en aceptar formar parte de la cuadrilla de Calixto Vázquez. Es interesante además porque dentro de esta cuadrilla, en los documentos dice que estaba conformado tanto por mujeres como por niños. Entonces, y ese es otro factor que debería de ser digno de estudio, la participación de las mujeres y de los niños en todos estos tipos de grupos, independientemente si estos hayan sido cuadrillas de bandidos o algún tipo de asociación, ¿verdad? Porque jugaba un papel importante. Interesante, realmente al escuchar su trabajo, nos recuerda, hace un par de meses atrás, el año pasado, se presentó aquí en Honduras una película que se llamaba Los Bandoleros. Y me imagino que de su investigación algo retomaron. Sí, por supuesto. De hecho, yo le proporcioné, bandoleros, sí, bandoleros, bandidos le puso. Bandidos. Bandidos. Yo le proporcioné parte de la información, ¿verdad? Al joven cineasta que en ese momento estaba haciendo una práctica de su maestría, si no me equivoco, estudiando en Argentina, y él se abocó a mí porque le interesó mucho el estudio del personaje de Calixto Vázquez. Como mencioné, Calixto Vázquez, hay que seguir buscando, hay que seguir profundizando en el archivo. Yo traté de dar la mayor información que pudiera estar en mis manos, pero como usted ya sabe, ¿verdad? El archivo, dedicarse al trabajo de investigación en un archivo es estar prácticamente a tiempo completo. Así es. No es fácil porque a veces uno está revisando legajos tras legajos, puede revisar 100, 200 documentos y no encontrar absolutamente nada de información. Entonces, un dato que nosotros encontremos es sumamente valioso para aportar a las investigaciones históricas. Así es. Como usted lo dijo, aportar a las investigaciones históricas. Ese es el trabajo también de nosotros los historiadores, ¿no? Aportamos a la construcción de esta historia y eso es lo que hace más interesante y que nos vamos conectando a esa historia. Bueno, no nos cambien, ya regresamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Marco Aurelio Soto decide emitir un castigo en contra de este pueblo.
Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de bandolerismo en Honduras. Maestra Erika, cuando pasamos las imágenes vimos al famoso Calixto que aparece horas antes de morir fusilado. Realmente en Honduras era legal esta forma de muerte. Por supuesto que era legal. De hecho, era una de las más comunes, ¿verdad? Siempre y cuando fuera establecida por parte de los entes del Estado, ¿verdad? El fusilamiento. Calixto Vázquez va a ser fusilado en el mes de septiembre de 1879. Ya habían capturado un año antes a José María Medina y también ya lo habían ajusticiado, como dirían algunos. De la misma forma, ¿no? De la misma forma, y había sido pasado por las armas. Y Calixto Vázquez había logrado todavía mantenerse con vida durante un periodo de tiempo, pero anduvo escapándose. Él anduvo huyendo de la ley y en los documentos hay versiones. Está la versión que nos da Rosa, está la versión, incluso la versión que está en la parte de la declaración cuando se hace la captura del indio Calixto Vázquez. Hay dos versiones, una de ellas, por ejemplo, que la misma mujer, que era Petronila, ese era el nombre de la mujer de Calixto Vázquez, lo había ido a denunciar porque él había asesinado a su pequeña niña, ¿verdad? Estaban escondidos en una cueva y andaban buscándolos por la noche y resulta de que la niña parece que, como todo niño, se puso incómoda, comenzó a llorar y él, para evitar el llanto, según los documentos, ¿verdad? Y la declaración, agarra a la niña por las piernas, por los piecitos, y la estrella contra la pared, matándola, ¿verdad?, de manera inmediata. Entonces, de alguna manera, la mamá de la niña, en venganza por lo que él hizo y tomando una acción también, porque no me imagino la vida que ha de haber llevado esta mujer al lado de este hombre tan violento, fue a las autoridades y lo denunció y dio dónde estaba escondido. Y la otra versión que se dice es que él se encontraba en su casita con su mujer y con algunos hermanos, ¿verdad?, algunos familiares cuando lo capturaron, y se ufanaba mucho de ser el famoso indio cortacabezas que el Estado y el presidente tanto andaba buscando, ¿verdad? Y una de las personas, vecinos, lo escuchó y fue a poner la denuncia a La Paz y dijo, ¿verdad?, de que él había escuchado que el indio cortacabezas se encontraba en la zona, en el Lindero, siempre en el departamento de La Paz, y fueron y lo capturaron, ¿verdad? Hubo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, lograron herirlo en ese enfrentamiento. De hecho, en la imagen nosotros vemos que el indio Calixto Vázquez tiene en su mano como una especie de venda, porque fue durante el forcejeo que hubo que se le hirió con un arma blanca y se le logró capturar vivo, ¿verdad? Y se llevó ante la justicia para que él hiciera sus declaraciones. Acá está la imagen. Él hiciera las declaraciones pertinentes y fuera, ¿verdad?, condenado a ser pasado por las armas. Ahí está. Él fue fusilado un 17 de septiembre de 1879. Y aquí nosotros vemos que lo colocan incluso la indumentaria. Es la única imagen que existe de este personaje. Sabemos que no era común. Las personas que lograban tomarse una fotografía en ese momento tenían que haber sido personas realmente importantes. Y vemos entonces que tenemos una imagen de Calixto Vázquez. Hay cualquier cantidad de personas que han sido consideradas como bandidos, pero contamos solo con una imagen de este personaje. Que fue impactante. Bueno, y así hubo como rótulos en la cual daban recompensa por... Por supuesto que sí, claro. Yo, de hecho, no encontré el documento, ¿verdad? Pero sí se daba una recompensa, el Estado, ¿verdad? Ellos podían utilizar 1,000 pesos, 500, ¿verdad? Pero para la época era una cantidad de dinero importante. Definitivamente. Marco Aurelio Soto, a través de Ramón Rosa, ¿verdad?, ellos publicaron en el diario oficial en esa época, que era La Paz, una recompensa por la cabeza del indio cortacabezas. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es la asociación que se le hace a Calixto Vázquez con el castigo que le imputa
Marco Aurelio Soto a una población en específico. Hoy en día se conoce esa población como vamos a ver, la población inicialmente se le conocía como... Opatoro. No es Opatoro, es Cabañas, Ajá. el municipio de Cabañas, que es en el departamento de La Paz. Inicialmente se le conocía como Similatón. Para Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, muchas de las personas que acompañaban a el indio Calixto Vázquez eran originarios de la comunidad de Similatón. Similatón, ¿verdad? Como nosotros lo vemos, es de origen indígena, era Así un pueblo es. de indios. Entonces ellos consideraban que las personas que acompañaban al Calixto Vázquez pertenecían al poblado de Similatón. Por lo tanto, Marco Aurelio Soto decide emitir un castigo en contra de este pueblo y lo hace una realidad. De hecho, vende sus tierras ejidales o los obliga a trasladarse de la comunidad, abandonar prácticamente lo que era Similatón y trasladarse a las cercanías, ¿verdad?, de este lugar, y ahí volver a iniciar nuevamente su vida. De hecho, nosotros vemos acá que el pueblo de Opatoro va a ser considerado también como uno de los lugares que va a aportar de alguna manera individuos a el grupo de Calixto Vázquez. Sin embargo, el pueblo que va a ser sumamente castigado, severamente castigado, va a ser Similatón. Ahí nosotros vemos cuando, ¿verdad?, Marco Aurelio Soto, en los impresos del siglo XIX, encontré este documento, decide brindarle tierras a algunas comunidades, es decir, favorecerlas, porque consideran de que ellos no participaron en la cuadrilla del indio Calixto Vázquez, pero sí donde decide castigar a el pueblo de Similatón, como les dije, quitándoles sus tierras ejidales y sus tierras comunales. Mucho tiempo después, bajo el gobierno de Bográn, algunos miembros del desaparecido Similatón anteceden, van donde el presidente y le piden, ¿verdad?, y le llevan un documento donde dicen de que ellos no estaban relacionados con el indio Calixto Vázquez, y que si bien es cierto, algunas personas de este poblado sí participaron de las fechorías del indio Vázquez, pero no fue toda la población. Entonces, Bográn, ¿verdad?, como forma de recompensarlos, simplemente les dice de que les va a devolver sus tierras, pero que les va a cambiar el nombre. Ya no van a ser conocidos como los Similatones, porque este señor Marco Aurelio Soto borra prácticamente el poblado de Similatón, vende esas tierras que son fronterizas con El Salvador y que después va a ser parte de los conflictos, ¿verdad?, que van a haber entre Honduras y El Salvador, porque Marco Aurelio Soto se las decide vender a un sacerdote. Y entonces el sacerdote, claro, hace valer sus leyes, ¿verdad?, hace valer sus funciones, y él decide ir también y presentar el documento. Nosotros vemos en la imagen, esta fotografía fue tomada en el 2009, en el municipio que hoy en día se conoce como Cabañas y que en otro momento era conocido como el pueblo de Similatón. Y ahí podemos ver que el terreno denominado Los Dolores, Dolores, ¿verdad?, es el terreno que se va a quitar a esta población y que se va a dar en venta. De hecho, como le cuento, para que quede eliminado ese registro de Calixto Vázquez, se decide a través del gobierno y de un decreto de ley quitarle el nombre de Similatón y mantener el nombre de Cabañas, ¿verdad?, en honor a al soldado Cabañas, ¿no? Nosotros ahí podemos ver, esta es una imagen de las investigaciones que se desarrollaron durante el 2010 sobre el indio Calixto Vázquez. Este es el pueblo de Santa María, donde se supone que es originario este personaje, ¿verdad?, del pueblo de Santa María, y que a partir de ahí, ¿verdad?, conocía muy bien muchos lugares del departamento de La Paz y él podía hacer sus fechorías, ¿verdad? Esta es, creo que si no me equivoco, es como la alcaldía o una cuestión de la cultura de ahí, del municipio de Santa María, que son municipios prácticamente perdidos en el tiempo, Sí, así es. ¿verdad? Nosotros vamos hoy en día y no
no creo equivocarme, vamos a encontrar esas casitas que se puede ver en esta imagen. Y aquí nuevamente la imagen del indio Calixto Vázquez, donde se narra precisamente su fusilamiento. Es una imagen un poco más clara. Claro. Si se puede notar en la parte de abajo, sus pies están descalzos y está con grilletes. Tiene grilletes en los pies. Y a mí me llama mucho la atención porque además de la venda que tiene en su brazo, parece que tiene algo en sus manos, un papel. No se sabe qué es. No sé si es algún testamento, ¿verdad? Como se utilizaba mucho los testamentos, perdón. Entonces, pero no hay evidencia de qué puede ser ese documento. Puede ser la orden, ¿verdad?, de fusilamiento también. Vemos el arma que él tenía para la época, esa es una Remington, que se utilizó mucho, fue muy popular. De hecho, durante todo ese periodo de la Reforma Liberal, era el arma que se manejaba acá. La Remington, ellos conseguían estas armas atracando los diferentes comandos que se establecían en la zona, ¿verdad? Porque ellos tenían que estar armados. Y este es un periódico de El Pueblo, editado, porque no solamente tenemos el caso de Calixto Vázquez, ¿verdad? Claro. Tenemos el caso de otros bandidos, y aquí el que se resalta es el del Manco Mena. De hecho, ese periódico que ustedes están viendo era una publicación bisemanal en el departamento de Atlántida en el año de 1905, donde se registra, ¿verdad?, a este personaje, el Manco Mena, que lo encontramos como parte de registro en este periódico y también en un libro que se llama Tierras de Pan Llevar, escrito por Rafael Eliodoro Valle, ¿verdad?, que tiene dedicado precisamente un apartado sobre la limosna de un bandido, donde narra las andanzas del Manco Mena, que es otro personaje importantísimo y que yo creo que deberíamos de ir rescatando de la historiografía nacional, ¿verdad? Todos estos personajes tuvieron en algún momento de su existencia, provocaron el terror en las zonas y por lo tanto hay que darles estudio, pues hay que darles un seguimiento. Y es una invitación para las nuevas generaciones de historiadores a acercarse más a este tipo de investigaciones. Acá tenemos el libro. Tierras de Pan Llevar, que es un libro muy bonito, es un libro hermoso porque narra las tradiciones de nuestro pueblo hondureño, ¿verdad? Y aquí encontramos, como les dije, algunos elementos que nos hablan también de la existencia del Manco Mena. El Manco Mena que le dio muerte el papá de una muchachita que él se robó de apenas 10 años de edad. Él se la llevó, se la raptó, la violó y la quería hacer su mujer. Y entonces el papá, muy enfurecido, ¿verdad?, fue a buscarlo y le dio muerte. El Manco Mena era originario de Juticalpa. Bien, tenemos realmente una serie de historias interesantes que pues vamos, como decimos, reconstruyendo, replanteando, reescribiendo la historia y con este tipo de investigaciones que hacen nuestros amigos y colegas historiadores. Maestra Erika, un mensaje final a todos y a todas que nos escuchan. Muy bien, que nos ven, ¿verdad? Los invito. Este trabajo puede ser hecho por cualquier persona. Ellos pueden ir y buscar dentro de las tradiciones, escudriñar más en sus pueblos, preguntarle a sus abuelos, aprovechar toda esa información que tiene esta gente para ver si ellos les pueden comentar si dentro de sus poblaciones hubieron personas que se dedicaban a andar asaltando, ¿verdad? Qué era lo que ellos hacían, cuáles eran sus propósitos que tenían. Ellos pueden también ayudarnos a la historiografía nacional, aportando estos elementos que forman parte en algunos casos de la tradición oral. Y a las nuevas generaciones de historiadores, ¿verdad?, seguir estas investigaciones es bonito, es un trabajo que vale la pena hacer. Y a los estudiantes universitarios, especialmente a los jóvenes que cursan la asignatura de Historia de Honduras, agarrarles un poco más de sabor a la asignatura y ver que no solamente se hablan cosas de los personajes que muchas veces, ¿verdad?, nos llegan a aburrir en algunos casos, sino que hay otros elementos de la historia nacional que vale la pena resaltar, ¿verdad? Entonces se les invita a leer y a conocer más de la historia nacional.
Y a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, y usted por haber aceptado nuestra invitación y bueno, y ustedes también recuerden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también pues sugerencias, comentarios de nuevos programas a nuestras redes STV Telebásica. Esto también es producto de lo que ustedes nos escriben y que nos dicen qué tema les gustaría conocer. El tema de bandolerismo en Honduras, interesante, llama la atención, nos llama también a seguir investigando y darnos cuenta de esa historia que tenemos en Honduras. Agradeciendo a todos y a todas, nos vemos en la próxima. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.